Bueno, seguimos con estas clases online en época de coronavirus. Em, Vamos a seguir a su vez en un punto particular de los dos genéricos que vamos a hablar durante cada una de las clases. Van a observar que es un ida y vuelta entre la división de poderes y el principio de legalidad administrativo. Cada una de las clases que nosotros vamos a ir desarrollando se vinculan de una y otra manera con cada uno de estos principios y cómo se relacionan entre sí. Por eso tenemos que ir paso a paso organizando cada uno del desarrollo o cada desarrollo. La división de poderes, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque aunque no lo sepamos o lo verifiquemos, lo cierto es que existe una potencialidad de control continuo suficiente sobre cada una de las acciones que desarrolla el control, al igual que lo que ocurre con cualquier ámbito administrativo. Sin lugar a dudas, el control sobre el control judicial suficiente sobre el ámbito del control ha sido uno de los últimos ámbitos donde la justicia se introdujo en su análisis. Sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires, a partir de la causa Pisagalli, hacia finales de los 80, específicamente, si mal no recuerdo, en 86-87, la Corte de la provincia reconoció por vez primera el control judicial en respecto de las sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. De manera tal que podrán observar ustedes que aun cuando el control judicial suficiente fue una doctrina realizada por la Corte durante todo el 1900 y que se consolidó a partir de los años 40 y 50, ha sido recién hacia los años 80 que en el ámbito de el control, la justicia reconoció específicamente la potestad de, vale la redundancia, de controlar al controlante. Esto es lo que mencionaba Hutchinson en algún momento con una pregunta que luego se hizo bastante famosa, es ¿quién controla al controlador? Bueno, la controla la justicia, institucionalmente. Después vamos a ver en las próximas clases que también somos más amplios que eso y consideramos que existe un control ciudadano de alguna manera o con el ciudadano con potestades suficientes para instar al control de los ámbitos u organismos de control. Ahora bien, esta división, esto, ¿por qué lo digo? Porque la división de poderes trae aparejado la necesidad de tener en cuenta que existen dos sistemas básicos de división de poderes. Y como menciona Bianchi, el derecho administrativo es bicéfalo en nuestro país. Tiene esa rara avis que por un lado observa al derecho constitucional europeo, continental europeo. Hablamos del continental europeo el derecho administrativo que nace prioritariamente a partir de la Revolución Francesa, se desarrolla en Francia y se extiende hacia toda Europa continental. Por fuera de eso tenemos el common law, que si bien nace, algunos consideran en Inglaterra y otros a partir del constitucionalismo americano, a partir de la Revolución de 1789, específicamente tiene un sistema diferente. Y me tomé el atrevimiento de incluso escribirlo, al igual que lo anterior, como en manuscrito, como si estuviésemos frente al pizarrón, porque esto me parece bien importante. Nosotros tenemos, si quieren, pueden ustedes hacer este mismo esquema y vamos a ir y volver sobre este esquema. Insisto, es un esquema muy, muy sencillo, que no amerita una funcionalidad
académica o si quiere doctrinaria, pero que nos puede poner en posición sobre las diferencias entre uno y otro sistema, para entender muy bien. Desde ya adelantamos que nuestro sistema constitucional establece el control del ámbito del control dentro del propio Poder Judicial. De esta manera se enmarca dentro de la situación particular que nosotros denominamos del sistema constitucional, más propio del common law, más propio de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le atribuye específicamente al Poder Judicial la competencia última en la decisión de las cuestiones de naturaleza administrativa y en particular de naturaleza de control. ¿Cuáles son las dos grandes diferencias muy esquemáticas? Insisto, en este ámbito preliminar de análisis que estamos realizando. Por un lado, el sistema puro, más al estilo Montesquieu, consideraba que el Poder Ejecutivo administraba, el Poder Legislativo legislaba y el Poder Judicial resolvía contiendas. Ahora, luego de eso, y esto no solamente por una cuestión histórica que corresponde realizarlo, vino otro doctrinario, Carré de Malver, y estableció específicamente las funciones. Esta división de funciones, en realidad no se divide el poder, lo que se dividen son las funciones, y fue precisamente Carré de Malver quien decía que existía alguna parte del Poder Ejecutivo que llevaba a cabo función legislativa, judicial, como vimos en el primer video, pero no vamos a volver sobre esa cuestión. Lo cierto es que frente a la Revolución Francesa, acaecida la Revolución, comenzó a vislumbrarse si el Poder Judicial podía controlar al Poder Administrador, o sea, al Poder Ejecutivo. ¿Y por qué se preguntaban esto? Porque consideraban que específicamente el Poder Judicial, una forma de limitación del Poder Judicial, era que el Poder Judicial limita su actividad exclusivamente a la resolución o la solución de conflictos, pero de naturaleza civil, dejando aparejado para otro ámbito, un ámbito estrictamente administrativo, la solución de conflictos de naturaleza administrativa. Todavía no hablábamos de control, estamos hablando de conflictos que se podían dar prioritariamente entre empleados públicos, entre contrataciones administrativas, en cualquiera de las funciones administrativas que nos podemos imaginar que ustedes tienen en todo su trabajo. Lo cierto es que toda esa actividad no podía ser controlada por el Poder Judicial, sino que iba a ser controlada por otro órgano, que es el Consejo de Estado francés. Si volvemos al esquema que estamos viendo acá, ven ustedes que en el sistema del Common Law, yo lo hice casi, no tengo ningún órgano extra poder, vamos a denominarlo así, al solo efecto didáctico. Mientras que nosotros acá tenemos dentro del Poder Ejecutivo un órgano que por fuera del Poder Ejecutivo va a resolver las contiendas de naturaleza administrativa. Es decir, aparece lo que se denomina el juez administrativo. Este juez administrativo se circunscribe en un lugar por fuera de la división de poderes dentro o extrapoder, que es el Consejo de Estado francés. ¿Y por qué? Y este Consejo de Estado francés va a resolver exclusivamente las contiendas administrativas que se susciten entre la administración y cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué lo hace ahí? ¿Por qué es importante esto? Porque, y esto digo siempre la misma cuestión, un profesor habitualmente le preguntaba, yo no entiendo por qué no se permitió que el Poder Judicial resuelva
esta cuestión, después de haber leído y no encontraba el porqué. Prioritariamente porque la Revolución Francesa, cuando se llevó a cabo la revolución, el único de los poderes del antiguo régimen que no avanzó fue precisamente el Poder Judicial. De manera tal que el poder administrador y el poder legislativo que respondían a la Revolución Francesa no iban a permitir que sus decisiones sean controladas por jueces que provenían del antiguo régimen, que provenían de la monarquía, porque se daban cuenta que es una cuestión estrictamente política, pues se daban cuenta que si permitían que el Poder Judicial pudiese controlar el ámbito de la administración, sea en el ámbito del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, en definitiva, no iban a permitir avanzar en las finalidades revolucionarias. De manera tal que, conociendo que también iban a aparecer conflictos de esta naturaleza, organizaron un órgano administrativo dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, pero por fuera del sistema, que nombraron Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado francés, ni más ni menos, es un ámbito específico que va a resolver las contiendas administrativas que se susciten entre el Poder Ejecutivo y los ciudadanos en general. Esta fue la cuestión. Mientras que en los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos no necesitaba de esta situación. ¿Por qué? Porque los jueces respondían al mismo ideario, eran jueces nuevos, respondían al mismo ideario del constitucionalismo. De manera tal que nuestro país esta no es una cuestión estrictamente histórica, sino que tenemos que situarnos en esta concepción, que muchas veces vamos a encontrar doctrina que está mirando hacia el ámbito del derecho continental europeo, cuando en realidad esto no se corresponde con nuestra situación constitucional, cuando nosotros no tenemos un sistema de Consejo de Estado, sino que por el contrario tenemos un sistema específicamente de control judicial, más propio del sistema americano que del sistema francés. Digo más propio, no digo que sea igual ni que sea idéntico. ¿Por qué? Porque al observar esta situación entre el sistema continental europeo y el sistema judicial propiamente americano, nuestro país hizo, como les adelanté que dijo Bianchi, un derecho administrativo bicéfalo que está mirando por un lado al continental europeo y por otro lado está mirando al derecho constitucional americano. Frente a esta situación hemos encontrado, y en varias oportunidades y en el correr de nuestra historia, que aquellas contiendas de naturaleza administrativa específicamente al inicio de la historia de nuestro derecho, eran resueltas no por un Consejo de Estado, pero sí por la máxima autoridad judicial que tiene cada uno de los órganos constituidos. Por ejemplo, en las provincias los superiores tribunales, en la Corte Suprema de Justicia. Esto es originalmente donde se resolvían las contiendas en un inicio. Un inicio tampoco tan lejos en el tiempo. Las provincias, todavía varias provincias siguen resolviendo en competencia originaria las contiendas de naturaleza administrativa, y yo como bonaerense lo conozco muy bien. La provincia de Buenos Aires, pese a la reforma del 94 que llevaba a la necesidad de quitar del ámbito de la competencia de la Suprema Corte la resolución de conflictos administrativos, recién pasado el 2000 con la constitución de los tribunales contenciosos administrativos se logró este cometido. Así que bueno, en este video seguimos con esta parte dogmática de las clases, y en este video nos abocamos exclusivamente a
adelantarnos y saber, solamente presentar en nuestra cabeza que hay dos sistemas y que estos dos sistemas confluyen en nuestro país con esta suerte de derecho administrativo bicéfalo, pivoteando entre el derecho administrativo francés o el derecho administrativo continental europeo y el derecho administrativo o constitucional de los Estados Unidos. La gran diferencia que existe entre uno y otro es que mientras en el continental europeo las contiendas son resueltas prioritariamente por un ámbito jurisdiccional dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, conocido como el Consejo de Estado, en el ámbito específico del derecho administrativo constitucional americano, estas contiendas se resuelven directamente ante la justicia.